presentar los temas de esta clase. Semana 17. En esta semana vamos en primer lugar, a desarrollar este punto que es el comercio internacional, que quedó pendiente en ampliarlo un poco la explicación, ¿no?, respecto de los organismos financieros internacionales, ¿no?, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial. Esto es parte del tema de comercio, ¿no?, internacional, porque ahí se incorporan estos dos organismos, ¿no?, multilaterales, acreedores, por supuesto, de los países miembros, ¿no?, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, del cual el Perú es parte también, ¿ya? La historia de estos dos organismos, pues, como nacen, se crean un año antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial finaliza en mayo de 1945. Entonces, estos organismos un año antes se crearon, en 1944, en esta ciudad de Estados Unidos, ¿no?, Bretton Woods. Ahí se dio una conferencia y se anunció la creación de dos organismos internacionales. El objetivo inicial de estos organismos era para servir de apoyo, de soporte financiero a los países que habían intervenido en la guerra. El país que era destruido, ¿no?, en crisis, después de una guerra, ¿no? Y entonces estos organismos se crean con ese fin, ¿no?, de apoyar esa reconstrucción de estos países, ¿no? Entonces, y con esos objetivos se crean, ¿no?, tanto el Banco Mundial como cada uno en su ámbito, ¿no?, en su, digamos, en sus sectores, en el caso del Fondo Monetario, en el sector monetario financiero internacional, ¿no? Entonces, aquí está justamente todo lo que hace el FMI, ¿no? Ahí está, los fines, ¿no?, operación monetaria, crecimiento del comercio mundial y sobre todo estabilidad cambiaria de las principales divisas. Son monedas que se usan en el comercio mundial, ¿no? Algo que en el Perú lo hace el BCR, ¿no?, Banco Central de Reserva. Entonces se preocupa por mantener la estabilidad del sol, que no haya mucha inflación, ¿verdad? Eso lo hace a nivel mundial el Fondo Monetario, ¿cierto? Por eso dice estabilidad cambiaria a nivel mundial, ¿no?, que los precios no suban demasiado, ¿no?, que se estabilice eso. Y también da apoyo, pues, ¿no?, a los países que tienen problemas de déficit de sus balanzas, ¿no?, de pagos, como hemos visto ya en clase anterior, ¿no? Entonces, emite los derechos especiales de giro, ¿no?, para apoyar a aquellos países que están en desequilibrio, déficit de su balance de pagos. Eso es lo que hace, ¿no? Apoya a todos los países, asesora, ¿no?, coordina con todos los países, con los bancos centrales de todos los países, bancos centrales de reserva, ¿ya? De todos los. Eso es lo que hace el Fondo Monetario. El Banco Mundial, en cambio, tiene otros objetivos, otros objetivos. ¿Cuáles otros, no? Entonces, el Banco Mundial, desde que nació, se creó, es para apoyar, ¿no?, dar préstamos, para construir proyectos de gran envergadura en infraestructura, en hacer reformas, ¿no?, del Estado, en fin, ¿no? Entonces, y luchar contra la pobreza, ¿cierto?, ¿no? Entonces, el objetivo del Banco Mundial es ya el campo de crecimiento económico, ¿no?, de luchar contra la pobreza, de promover el desarrollo, que dice acá, ¿no?, sostenible entre los países, ¿ya?
financieramente estos organismos se financian con el aporte de cada país miembro. Ahora que los países con economías mucho más fuertes, mucho más estables, ¿no? Y de mayor crecimiento económico, hablo de países desarrollados, aportan mucho más, ¿no? Financieramente al sostenimiento y cumplir los objetivos tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario, ¿no? Ya, entonces, ya, eso es ¿no? Una complementariamente, ¿no? A lo que anteriormente se presentó, pero que no hubo, digamos, esta precisión respecto de estos dos organismos, ¿no? Financieros. Ahora entramos al tema de esta semana, que es justamente la integración económica. Integración o unión de los países, así se entiende, ¿no? El concepto de integración económica, de dos o más países. Entonces, como concepto de integración, es que se define como proceso paulatino, proceso, ¿no? Va de menos a más, de acuerdos, digamos, como reducir trabas al comercio, aranceles, hasta su eliminación y hasta concertar políticas comunes entre los países que aspiran a la integración a la Unión Económica, Monetaria, ¿no? Es un proceso, toma su tiempo, no es de la noche a la mañana que ya los países firman un documento y se unen, no, es todo un proceso, pasa tiempo para llegar a esa comprensión, a esa unidad, ¿no? Entre países, ¿no? Que parte, ¿no? Como dice acá, primero de la eliminación, no tanto de reducción sería, ¿no? Reducir primero barreras arancelarias y luego eliminar esas barreras, ¿no? ¿Ya? Que existen entre los países. Y que se genera, por lo tanto, una formación, como dice acá, de grupos de países o bloques de países, ¿no? A nivel regional, inclusive a nivel continental, ¿no? Como vamos a explicar, ¿ya? Esa es la integración. Ahora, ¿cuáles son las razones para que los países se unifiquen ¿no? Sus políticas? Hay dos razones fundamentales, ¿no? Una implica la razón económica, ¿no? Y otra, la razón política, religiosa, ¿no? Etcétera. Hay razones para que los países se unan. En relación al aspecto económico, las razones económicas es que cuando ya se unen los países para defenderse de otro grupo de países o otras potencias económicas, ¿cierto? Entonces, es ese grupo de países que se unen, que se integran, que van a defender mejor, ¿cierto? De la competencia y de otra forma de intervención de países como Estados Unidos, Rusia ha invadido Ucrania. Eso no debe darse pues en estos tiempos, ¿no? Hay que dialogar, hay que, como se dice, ¿no? Primero, tratar de resolver, ¿no? Con el diálogo, con el entendimiento, con el acercamiento, con la integración, en vez de declararse guerras, ¿no? Porque eso trae muerte y destrucción de países, ¿ya? Entonces la razón económica es que hay un mercado más grande cuando los países se unen con aspiraciones de progresar, de desarrollarse, no como es el concepto, ¿ya? Esa es una razón. Y la otra razón es razones políticas, y las razones políticas tienen que ver con aspiraciones, por supuesto, de defensa de soberanía territorial, ¿no? Y ahí a veces nos enfrascamos en defensa de límites, ¿no? Tanto marítimos como terrestres, ¿cierto? Y de religiosas también, ¿no? Entre los palestinos y los hebreos, que entran a, a un enfrentamiento, ¿no? Inclusive de guerra, ¿no? Entonces, ya por razones religiosas.
¿cierto? Y entonces no los palestinos pues, son atacados, ¿no? Precisamente porque tienen ideas religiosas contrarias a los, hebreos, ¿no? Y están en esa permanente enfrentamiento, ¿no? En lugar de, bueno, firmar las paz, dialogar, unirse, como es el concepto de la integración, y superar eso, progresar, porque en realidad hay otros enemigos como la pobreza, la desigualdad y todo eso, ¿no? En vez de declararse guerra. Entonces, Perú, nosotros no hemos estado exentos, ¿no? de estas también enfrentamientos, ¿no? Que hemos tenido por defender el territorio, ¿no? Chile, con Ecuador, Colombia, ¿no? Y ya luego se ha superado eso. Ahora estamos integrados, unidos, ¿no? Con la CAN, ¿no? Perú, con Bolivia, Colombia y Ecuador, ¿no? Y los países del otro lado, hacia el Atlántico, también tienen su grupo de integración, ¿no? Es Mercosur, ¿no? Con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, ¿no? Entonces, es mejor eso que estar en declararse guerra. Entonces, eso hay que, primero, como se dice, luchar contra otros enemigos, ¿no? Que tenemos, en vez de declararse guerra, ¿no? Y de ahí que tenga la importancia la integración, la unidad entre los países que tiene, ¿ya? Entonces, la importancia que los países se unan, se integren, parece aprovechar economía de escala. Es decir, un mercado de un país es pequeño, pero si nos unimos, están 4 países, ya es un mercado más grande, ¿no? Hay más oportunidad al inversionista ecuatoriano, peruano, ¿no? Colombiano, boliviano, ¿no? Más facilidad el comercio entre estos países. Entonces eso, como se dice, es en primera línea, digamos, ¿no? De diálogo, de acuerdo, ¿no? Más expectativas, ¿no? De inversionistas, por supuesto, también de oportunidades de empleo, ¿no? Etcétera, de desarrollo técnico. Y facilitar el comercio entre los países dentro de la CAM, por ejemplo, dentro de cada grupo que se une. Entonces fortalece, se acelera ese comercio entre los países, ¿no? Entonces, de esa manera, también nos podemos defender mejor de la competencia de otros países, como los textiles pues, chinos, ¿no? o surcoreanos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Practicar la integración, la unidad entre los países, ¿no? Porque eso va a ser la base de un mayor crecimiento, ¿no? Económico del grupo de países, ¿no? Eso es por eso importante. Ahora, sin embargo, como el concepto me dice, es un proceso que toma su tiempo, demora sus años, ¿no? Entonces no es rápido, ¿no? Se empieza. Aquí consideren este gráfico como unos peldaños, una escalera, como, ¿no? Más o menos se ve, ¿no? Que va de la menor integración a la mayor integración unida de los países. Se inicia este diálogo de integración de unidad entre los países a partir de área de preferencias arancelarias. ¿Y qué caracteriza a la firma de este acuerdo de área de preferencias arancelarias? Que los países que postulamos unirnos, integrarnos, aceptemos reducir nuestros aranceles, nuestros impuestos, entre favorecer eso a los países que nos unimos, ¿no? Los cementos. Facilitar de esa manera la fluidez del comercio, pero solo entre los países que nos unimos a partir de él, a través del área de preferencias arancelarias. Reducir esos aranceles para favorecernos todos los países que nos unimos, ¿correcto? Ya.
Luego se avanza un peldaño más, ¿no? Que se llama área de libre comercio. ¿Y qué caracteriza área de libre comercio? Que se eliminan los aranceles, barreras comerciales arancelarias. Elimina ya los países que unimos acá a través de SOTAC, zona de libre comercio, ¿no? Entonces ya no se va a cobrar, ¿no es cierto?, el llamado arancel. Uno va a esa zona, ¿no?, que se decreta el libre comercio y ya está libre de ese pago, ¿no? Entonces eso se llama área de libre comercio, ¿no? Entonces eso tenemos en Tacna, por ejemplo, en Tacna, Arica, Perú, Chile, ¿no? SOTAC, Perú, Chile, ¿no? Todavía no se cobra arancel. Uno trae pues un producto de un país y pasa por esa zona de SOTAC, ¿no? Entonces ya libera totalmente el pago de arancel, ya no se cobra, ¿no? Entonces se aprovecha de esa manera, ¿no? Se reduce el costo en todo caso, ¿no?, de transacción, ¿ya? En el área de libre comercio, entonces, eliminar arancel entre los países que firman el acuerdo. Luego se avanza un peldaño más que se llama Unión Aduanera. Esta Unión Aduanera, los países que se unen, que forman este bloque, esta área de integración llamado Unión Aduanera, aceptando, ¿no?, todos los países que se unen, que se integran, un arancel externo común. Pero este arancel externo común se impone a todos aquellos países que pretendan vender, ¿no es cierto?, sus productos a los países que conforman esta unión aduanera. Por ejemplo, el CAN, ¿cierto? En el CAN están Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, ¿verdad? Cualquier producto chino, americano o no, surcoreano que ingrese a CAN, ¿no?, por Bolivia o por Colombia o por Ecuador o por Perú, estos países le van a decir a esos empresarios, ¿no?, chinos, etcétera, que tienen que pagar un arancel para que su producto ingrese al mercado del campo, ¿ya?, por decir 20%, ¿no?, el cual encarece ese producto, ¿no es cierto? Pero se protege a quién. Si son textilerías chinas, se protege a los productores de los países de la campo, textileros peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, ¿no? ¿Lo protege de quién? De la competencia china, coreana, etc. Para eso se le aplica el arancel, pero todos los países del grupo de campo, ¿ya?, nos protegemos así de esa competencia, ¿no? Y protegemos de paso al productor, al industrial de esta área de la campo, ¿no es cierto?, peruano, boliviano. Ese es el objetivo de Unión Aduanera. Arancel externo. Nos defendemos de la competencia internacional. Ya, de allí podemos avanzar un peldaño más, ¿no?, hacia el mercado común, ¿ya? En el mercado común, los que firman el acuerdo de integración llamado mercado común es que aceptan la libre circulación o movilidad de bienes, mercancías y factores productivos. ¿Y qué es esto de la libre circulación? Que ya no se pide pues ya no se aplica ninguna restricción a la libre movilidad de trabajadores, ¿no?, de capitales, propiamente de bienes también, ¿no? Se decreta esto. Y si los países están de acuerdo en eso, que haya
una libre circulación, movilidad de todos estos factores productivos, ¿no? En el área de integración llamado mercado común, ya entonces caracteriza ese mayor nivel de entendimiento y diálogo entre los países, ¿no? Al mercado común. El siguiente peldaño es la Unión Económica y Monetaria. ¿Y cómo se llega ahí? A la Unión Económica y Monetaria, que los países que postulan esta Unión Económica y Monetaria, en principio, acepten una moneda única, porque dice Unión Monetaria, una moneda única. Y por lo tanto se comprometen a sacar de circulación sus propias monedas o patrones monetarios, como en Europa. En Europa ya no hay lira italiana ni marco alemán, ya no, ya eso ya pasó al olvido, ya no emiten eso. El único que circula, el euro, como moneda única de los países europeos, ¿no? Entonces los países europeos están en este nivel ya de materia de integración en unión económica y monetaria. Y además, ¿por qué unión económica? Porque las políticas en diferentes sectores de la actividad económica son comunes. Es decir, todos los países aceptan aplicar esas políticas industriales, comerciales, no tecnológicas, fiscales, bueno, en fin, todos los países. Ya, entonces ya llegar a ese nivel de entendimiento, de acercamiento, ya es un nivel superior, ¿no? De integración económica, que los países europeos lo han alcanzado, ¿no? No han alcanzado. El mayor, entonces, expediente de integración económica en el mundo son los europeos, ¿no? Que están recuadrados en este peldaño. Ahora, hay un peldaño más. Este último peldaño que aparece acá en este cuadro, ¿no? En esta gráfica, es llamado integración económica total. Pero aquí en la integración económica total, como es natural, se habla de un Estado supranacional, un Estado. Pero para que existe y se cree un Estado, se tiene que aprobar una Carta Magna, una Constitución, ¿cierto? Si no, no se establece bien esos marcos de esa nueva nacionalidad, ¿cierto? ¿No? De ese nuevo Estado. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces, todavía no hay experiencia de este tipo, ¿no? En materia de integración todavía. Los europeos están cerca, ¿no? Pero tendrán que decidir ellos, me imagino, pues, en un referéndum, en un plebiscito, si quieren efectivamente constituirse en una nueva gran nación, nuevo gran Estado, que se llamaría un gran Estado europeo, ¿no? Pero ¿no? Tienen que aprobar, ¿no? Hacer una nueva constitución. Pero eso todavía no existe, ¿no? En la teoría, eso todavía no hay. ¿Ya? Entonces, los europeos pueden hacer más adelante, ¿no? Que, bueno, ya haga su plebiscito y gane el hecho, la pregunta de que ya queremos, ¿no? Ser una nueva nación, ¿no? Queremos nuestra constitución, ya se relata, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Entonces ese es el último nivel, ¿no? Ya, entonces este recorrido toma su tiempo, como vamos a explicarlo. ¿Ya? Hay un resumen de lo que acabo de explicar, ¿no? Que es lo que caracteriza a cada nivel de integración, ¿no? De zona de preferencia, libre comercio, hasta la integración total, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a cada uno? Hay como un resumen. Ahora, en este punto vamos rápidamente a explicar los principales acuerdos de integración que se dan actualmente en el mundo y su historia, ¿no? Cómo surgieron, cómo nacieron, ¿no? Cómo se crearon, cuándo, ¿ya? El primero de ellos, justamente el más importante, ¿no? El que está en el recuadro azul,
que ha avanzado más de todos los acuerdos es el europeo, ¿no? Unión Económica, Monetaria y Económica Europea, ¿ya? Entonces, se remonta al año 1957 con el Tratado de Roma. Ahí nace, ahí se cree. Pero ¿cuántos lo firmaron? 6 países. Entre ellos Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo, España, y uno más por ahí. No, 6 países nomás firmaron. En este año, 1957, y como lo firmaron como Unión Europea, no, no, un ratito voy a regresar, ¿no? Acá, lo firmaron como mercado común, no con ¿no? Así, ¿no? Ya, los 6 países, en ese año 1957, mercado común, ¿no? 6 países. Y después de 60 años, un poco más, ahora al 2021, se anexaron 21 países más, porque ahora son 27 países. Y entre estos 27 países forman o tienen una población, ¿no?, en todo este espacio de países europeos de 500 millones, un poco más de 500 millones de habitantes, personas, ¿no? ¿Ya? 500 millones, poco más, ¿no? De 500. Y extensiones de territorio, cada país europeo es pequeño, ¿no? En extensión no son grandes, no, son pequeños. Y en población también son pequeños, ¿no? Es una población con más personas en edad adulta, ¿no? Tercera edad, que jóvenes son niños. Tienen ese problema, ¿no?, allá en Europa, ¿ya? Pero ese es un dato, ¿no?, que surge y nace de la realidad de esos países, ¿no? ¿Ya? Entonces, surgen estos países, ¿no?, en ese año 57 con estos principios, ¿no? Promover la paz, ¿no?, en esa región de Europa Central, ¿no?, como están ubicados, ¿ya? Libertad, justicia, justamente, ¿quién tiene esa sede? Históricamente Francia, ¿no?, con la Revolución de Versalles y otros tantos revoluciones de tipo cultural y político, ¿no?, que surgen y nacen en Francia. No quieren mantener todo, ¿no? Quieren mantener justamente esa vanguardia, ¿verdad?, de impulsar esa lucha, ¿no?, por libertad, justicia, ¿no?, de desarrollar las economías de estos países, ¿no? Todo país que se une busca eso, favorecerse entre ellos y protegerse de la voracidad o de la, pues sí, de la competencia, pues, ¿no?, de otros países más fuertes, más poderosos, ¿no? ¿Cierto? Hasta defenderse intervenciones militares que ha propiciado a Estados Unidos a través de toda su historia, ¿no? ¿No es cierto? Entonces eso también. Y establecer la Unión Económica y Monetaria, ¿ya? Y ya lo han logrado los europeos. En 1999 decretaron una moneda única, el euro, ¿no? Inmediatamente todos los países que están de acuerdo con eso han retirado sus respectivas monedas de sus mercados para que circule únicamente el euro. Eso han alcanzado los países europeos. Han avanzado mucho más que otros experiencias de integración a nivel mundial, ya, por razones también geopolíticas, ¿no? ¿Por qué geopolítica? Eso el profesor de Historia Universal, ¿cierto?, lo puede explicar mejor, ¿no?, desde el punto de vista ya de guerra, de una serie de eventos que han surgido en esa área, ¿no?, en esa región de Europa, ¿no? Y es que frente a este grupo de países de Europa Central, ¿no?, se tiene pues al frente o al lado a Rusia, a China, a India, con poblaciones pues muy superiores, ¿no?, a lo que tienen los países europeos, y en extensiones de territorios mucho más grandes, mayores, y sus economías son fuertes. El caso de China, de Rusia y de los países asiáticos, ¿no?, Japón y todo eso. Ya, entonces, eso lo ha llevado a que los países europeos pues
piensen mejor en unirse rápido, pero no tan rápido, han pasado 60 años, ¿no? Ya toda esa es la experiencia de los europeos. También los de América del Norte se han unido, ¿no?, para defender el espacio de comercio en América Central, ¿no?, el Canal de Panamá, y ahí se unieron porque Estados Unidos, Canadá, México. Entonces el objetivo es eso, ¿no?, controlar y promover el comercio, ¿no?, en esa región de América Central, ¿no? Pero ellos son América del Norte, pero están cerca justamente al canal, ¿no?, de Panamá, donde fluye el comercio. Y entre otros aspectos, ¿cierto?, cuando se unen los países se protegen, pues, ¿no?, y defienden ciertos, como en este caso, competencias como área de zona de libre comercio. Esa es la aspiración, como ya hemos dicho, que se libere totalmente de aranceles, de impuestos, para que el comercio sea más fluido y menos costoso, digamos. No, eso aspiran estos grupos de la NAFTA, ¿no?, siglas en inglés, Tratado de Libre Comercio Americano, ¿no? Se firman recién, ¿no?, 2018, hace pocos años. ¿Ya? Muy bien. El caso de Brexit, Gran Bretaña, hicieron un plebiscito los ingleses para ver si se anexaban o no a la Unión Europea, porque naturalmente Inglaterra debe ser parte del grupo de países europeos, pero por su historia también, ¿no?, anterior, porque es la cuna donde nace el capitalismo y porque actualmente es una sede de una gran bolsa a nivel mundial, bolsa de valores, la bolsa de valores de Tokio, de Nueva York y ya se me fue, ¿no?, de Inglaterra, ¿no? Bolsa de valores, ¿no? Tiene una bolsa de valores muy fuerte, y tal vez eso llevó a los ingleses a decir que todavía no nos mantenemos independientes, no nos anexamos a la Unión Europea, no queremos estar solos, digamos, ¿no? Pero bueno, ya decidieron de esa manera, ¿no?, los ingleses. Bueno, en relación a la noticia del Brexit, ¿no?, ahora en América del Sur tenemos dos experiencias de integración, ¿no? En la CAN, antes se llamó Acuerdo Cartagena, ¿no?, que se crea en 1969 en Colombia, ¿no?, Cartagena. Y el Mercosur se crea en 1991 en Asunción, ¿no?, Paraguay, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada uno en su ámbito de defender, ¿no es cierto?, el comercio entre ese grupo de países, ¿no es cierto?, y proteger sus economías de la competencia internacional y fortalecer de esa manera no, sus economías internamente, ¿no?, entre este grupo de países. Eso es lo que se aspira. El nivel en el que están ambos es el que reconoce el establecimiento, el acuerdo de aranceles externos comunes para protegerse de la competencia extranjera, ¿no?, tanto en Mercosur como en Comunidad Andina, en ambos. Más o menos está al mismo nivel de preferencias arancelarias, hemos llamado eso, ¿no?, ese nivel de acuerdo. Ahí está. Claro, todavía no llegamos a la moneda única ni a la armonización política, como tienen los europeos todavía. Nos falta, ¿no?, entendernos, nos falta poner de acuerdo en eso. Entonces, pero en todos los puntos que se, digamos, logran ponerse de acuerdo, entonces es para avanzar, ¿no?, juntos en el crecimiento económico. Y ya no está declarándose guerra, ¿no es cierto? Entonces eso está bien, pero lo ideal sería unirse
a nivel de América del Sur en una sola, como se dice, gran, como los europeos, unión sudamericana nación. Uno solo, no dos, no como ahora, CAN, Mercosur. No, no, uno. Unión de Naciones Sudamericanas, digamos. UNASUR. Hay una propuesta, pero todavía está lento, ¿no? Llegar a ese acuerdo. Pero sí, para más adelante debe tomarse en cuenta, ¿no? Argentina, bueno, hay una noticia, ¿no?, de que quiere abandonar el Mercosur. Bueno, en estos momentos no creo que sea conveniente que se salga, pues, ¿no?, del Mercosur. O en el caso de CAN, bueno, permanecemos los 4 países, ¿no?, ahí a defendernos. Ya, principales acuerdos de integración, aquí se plantea 2, la Alianza del Pacífico y el ALCO, ¿no? Ahora, ¿qué distingue estas 2 formas de integración? En el primer caso, que se crea un acuerdo marco del 2012, en ese momento y en esos años, lo que sus presidentes representaban, ¿cierto?, que habían ganado las elecciones, por supuesto, era la aplicación de políticas liberales o neoliberales, ¿no? En los países, Chile con Piñera, Colombia con Luque, México con Peña Nieto, Perú con Alan García. Entonces, se firma Alianza del Pacífico para defender entonces ese libre mercado que está en nuestra Constitución, por supuesto. Y ahora, bueno, ya no están representados por partidos o presidentes que defienden ese libre mercado, ¿no? Por lo menos en Chile ya está Boric, en Colombia está nuevo presidente, ¿no?, de influencia, pues, sectores de progresista izquierda, ¿no? México con AMLO, López Obrador izquierda, y Perú con Castillo. Entonces ya ha cambiado las influencias. Entonces, ya esas políticas neoliberales, como se dice, bueno, no van a ser como tomados como bandera, ¿no?, para unirse, ¿no?, por lo menos con los actuales representantes, ¿no?, que se tiene que cambiar. Bueno, y en relación al ALBA, aquí participan países con liderazgos o presidentes que tienen otra óptica de mirar y desarrollar, ¿no es cierto?, sus economías, sus países, que no es el liberalismo económico, porque eso crea mucha desigualdad, ¿no?, económica. Y en estos países se postula, ¿no?, sociedades más justas, participativas, solidarias, eliminando principalmente desigualdades sociales, económicas. Entonces hay otra forma de conducir los destinos de los países, ¿cierto? Como, por ejemplo, pues, Cuba, ¿no?, con otra, digamos, como se dice, modelo, ¿no?, de economía, ¿no?, más como una distribución de riqueza, ¿no?, alcance a todo, ¿no?, y no genere mucha pobreza extrema. Todo eso más o menos lo que aquí tienen como representantes a países, ¿no?, que postulan, que por supuesto es contrario, ¿no?, a lo que había antes en Alianza del Pacífico. Tenemos finalmente el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, pero acá, a diferencia de los anteriores, aquí se habla en este foro APEC de una integración de 2 continentes, ya no de países, de 2 continentes.
Entonces, esa es la diferencia de APEC con el resto de forma de integración, ¿no? Entre países. Acá hay dos continentes. ¿Cuáles? De un lado, el continente americano, ribereño al Océano Pacífico, que está en el mapa mundi frente a frente a todos los países europeos, perdón, a todos los países asiáticos. Y entonces se están uniendo en APEC el continente americano por el lado del Pacífico y el continente asiático, ¿no? Por el lado también del Pacífico. Y como vemos, nace en 1989, Perú se anexó a este APEC 10 años después, ¿no? 10 años después. Ya es una asociación económica abierta, es una forma de integración donde participan países de América, está Estados Unidos, México, Canadá, Estados Unidos, México, Canadá, Chile y Perú, de parte de América, de esta parte de América, continente americano. Y en el continente asiático están casi todos los países asiáticos, ¿no? Ahí ven, países miembros. La mayoría son justamente de Asia, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que caracteriza. Potenciar, desarrollar el comercio. Más o menos un 60% del comercio mundial está en APEC, en estos países del continente americano y del continente asiático, donde inclusive está también China, ¿no? China y Rusia también está ahí, ¿no? Rusia ahí. Y por supuesto China, ¿no? También, ¿cierto? Entonces eso en relación a Asia-Pacífico. Unión de dos continentes en materia de comercio y economía, ¿no? Para finalizar la clase, tres conceptos. Internacionalización, globalización y mundialización. La internacionalización es llevar, ¿cierto? Ya, un minuto, por favor. ¿Aló? Ya. Estoy en clase. Me llama en 20 minutos. Ya, por favor. Ya, sí, ya, 20 minutos. Y luego le atiendo. Ya estoy en clase ahorita. Ya, 1:30. Ya, ok. Ya, entonces, internacionalización es vencer todas las, los condicionamientos, los requisitos para ir, digamos, a conquistar mercados a nivel internacional. Y para eso se tiene que llegar a ciertos estándares. Y cuando ya uno está seguro de eso, su producto es bueno, va a ser aceptado, por supuesto, por el mercado mundial, ¿no? Llegar a ese nivel, digamos, ¿cierto? Entonces, eso es la internacionalización. Es una aspiración, es una mejora continua, por supuesto, de llegar a eso, calidad en el mercado mundial, ¿no? Para resumir, ¿ya? Ese es internacional. Es como los jugadores, ¿no? El jugador que destaca, ¿no? Y muy bien en un mercado, digamos, una liga, ¿no? Como Brasil, Argentina, México, Perú está más atrás, ¿no? Y es un jugador extraordinario, se lo lleva, pues, se lo contrata a mercados mucho más competitivos, europeos, ¿no? La Champions, ahí ya participa. Ese es el nivel, ¿no? Que hay que ganar, y eso mismo ocurre con los productos y los servicios, ¿correcto? Es internacionalizarse. ¿No? Muy bien. Globalización, ya la globalización tiene que ver con este problema, pues, de la Internet, ¿no? De toda la revolución que significa la transmisión
de la información en tiempo real en cualquier lugar y parte del mundo. Todo está actualmente transversalmente incorporado a los sistemas, ¿no? de esta era digital, ¿no? De la sociedad del conocimiento, que se llama, ¿correcto? Entonces, nadie podemos quedarnos atrás. Hay que prepararse, especializarse, estudiar más de una profesión ya no una, ¿no? Eso. Y entrar al detalle de utilizar bien, ¿no? Conocer bien la tecnología esta de la era digital, ¿no? Y aprovechar bien toda la información que viene, pues, por cantidades, digamos, infinitas, ¿no? ¿No es cierto? Eso, globalización. Está, todos podemos entrar a eso, sí, pero esto hay que, como se dice, encontrar, ¿no es cierto?, y utilizar de mejor manera esa tecnología para el progreso, no solo individual de cada uno de nosotros, sino sobre todo del país, ¿cierto? Incorporar esa tecnología para desarrollarnos mejor como economía, ¿ya? Industrial, ya no solo exportar materia prima, ¿no? Todo eso. Y la mundialización es la integración de la sociedad, como explicamos con este problema, pues, ¿no? de la integración, ¿no? Pero también postular en ese sentido, no que esté dominado, pues, por un país o dos países, ¿no? Un mundo bipolar, menos bipolar, sino multipolar, que todos tengamos la oportunidad como país de desarrollar y no de someter justamente a ciertos condicionamientos, ¿no? De parte de países desarrollados, como ahora pues Rusia, Ucrania, o como siempre Estados Unidos ha invadido territorios para decir, bueno, luchamos por libertad, pero lo que buscaban es someter a esos otros pueblos, ¿no es cierto?, a su dominio imperialista, ¿verdad? Nosotros, Perú, América Latina, México, hemos pasado por ser colonia, ¿no?, de España, 2 siglos, ¿no? Siglo XVI, XVII, pero ya nos hemos independizado de eso. Ahora hay que seguir independizándonos, pues, de las otras potencias económicas actuales que hay, ¿no? También. Eso es mundialización. Entonces, ya como país, claro, ¿no?, nuestro propio desarrollo, en este caso, mejor sería hablar de grupos de países, ¿no?, integrarnos unidos para lograr esa aspiración, ¿no?, de desarrollo económico. Eso es el punto último, ¿no? Las claves ya 1A, 2C, 3C, 4A, 5B, 6D, 7C, 8C. Ya las claves. ¿Alguna duda? Consultar al profesor del chat para justamente estar muy bien claros, ¿no?, en los conceptos y ya prepararse para el examen final. Falta un examen todavía. Ya, gracias por la atención a la clase y buenas tardes con todos. Y buen fin de semana, pues ya estamos viendo. Bueno, gracias a la señorita, y disculpe la tardanza, siempre hay eventualidades, no de último momento, que se presentan. Ya, voy a salir.